Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír, ver. Hoy continuaré leyendo unas charlas que dio John G. Bennett, comenzando desde lejos cómo se aproximaba Gurdjieff a los niños. Y dice Bennett: esta noche les voy a hablar de un tema específico. Se trata de lo que observé, escuché y leí acerca de lo que Gurdjieff aconsejaba y practicaba en su trato con los niños. Digo que este es un tema específico porque Gurdjieff se ocupaba de la totalidad del hombre y específicamente del problema que debemos enfrentar en nuestra vida adulta por el hecho de que nuestra niñez no fue como tendría que haber sido de acuerdo con las necesidades reales de la naturaleza humana. Él hablaba frecuentemente de la educación tal como la conocemos como de algo casi totalmente pernicioso para la naturaleza esencial del niño. Algo que da como resultado un ser artificial que ha perdido contacto con su ser real. Por lo tanto, el problema con el que nos encontramos al llegar a adultos es el de redescubrir el ser real y reparar el daño que nos ha sido producido por una educación defectuosa. Esta noche estamos reunidos para hablar acerca de la otra cara de la moneda, para tratar de ver si es posible que nosotros, como padres y maestros, preparemos a los niños para la vida adulta de manera tal que sus verdaderas potencialidades, que no tienen límites, no queden demasiado obstruidas por los errores que cometemos en el trato con ellos. Lo expreso de esta manera porque este es el énfasis que Gurdjieff ponía al describir la situación humana, que los hombres no nos encontramos en una situación natural. No comenzamos desde el verdadero punto de partida de un hombre, sino que comenzamos con una fuerte desventaja. Comenzamos desde bastante atrás del punto de partida. Esto no es solo resultado de una educación defectuosa, sino también de la acumulación de influencias de los modos errados de vida que la humanidad ha ejercido durante innumerables generaciones. No se puede comprender cabalmente la enseñanza de Gurdjieff ni sus métodos si no se ve que él consideraba la cuestión humana, en primer lugar, como un trabajo de reparación o restauración, y solo después como un proceso natural de desarrollo. Esto se aplica doblemente a nosotros en nuestra vida adulta, porque, por un lado, cargamos el peso de la herencia y por otro acarreamos las consecuencias de una preparación equivocada para nuestra edad madura. Gurdjieff pone un acento especial en la carga hereditaria de un hombre. Este peso en su esencia puede ser descrito como una simple palabra, entre comillas, egoísmo. Este egoísmo está asociado a una ceguera, a una ilusión, de manera tal que el hombre no puede liberarse de su egoísmo, es decir, su falso apego a una parte real de sí mismo, a menos que pueda primero liberarse de la ilusión de que es un ser humano normal. La ilusión de normalidad tiene una consecuencia, como Gurdjieff lo expresa, que vemos la realidad, entre comillas, cabeza abajo. A raíz de esto, el hombre en su vida terrenal tiende a dar importancia a cosas que carecen de importancia
y a ser incapaz de valorar las cosas que son realmente significativas. Esto no es solo cuestión de conocimiento, de que el hombre debería saber qué cosas son importantes y hasta reconocer intelectualmente la importancia de los valores más elevados, espirituales, sino más bien que a pesar de su conocimiento, sigue siendo prisionero de su ilusión. Una de las consecuencias de esto es que depende excesivamente de las influencias que lo rodean, particularmente influencias de otras personas. Vivimos la ridícula situación de estar todo el tiempo prestando atención a lo que los otros pueden estar pensando de nosotros, lo que puedan decir acerca de nosotros, valorándonos a nosotros mismos, no en términos de lo que realmente somos, sino de lo que parecemos ser a los ojos de los otros. Buscamos seguridad y fortaleza en aquello que es esencialmente perecedero, es decir, la vida material, la vida del cuerpo y de las cosas asociadas a la vida corporal. Y no sabemos valorar la parte verdadera de nosotros mismos, lo que Gurdjieff llama nuestro yo, con mayúscula, nuestro yo real. Me hubiera gustado leerles algo de Gurdjieff para que conocieran en sus propias palabras lo que dice acerca de esto, pero aquellos de ustedes que han estudiado sus escritos saben que se expresaba de una manera tan especial que no pueden ser comprendidos en una primera aproximación. Cuando uno se encuentra con alguna cita suya, siempre siente que son palabras muy extrañas que deben ser estudiadas cuidadosamente para ver qué significan o qué tiene una manera rara de expresar cosas que a primera vista hasta parecen tener un significado muy diferente de lo que quiso darles. Por lo tanto, tuve que dejar de lado mi intención de leer algo de sus escritos, ya que supongo que son relativamente pocos entre ustedes los que los han estudiado. Hay un trozo al final de la primera parte del libro Del todo y de todo, relatos de Belcebú a su nieto, en el que habla del hombre como un ser compuesto de 3 partes, cada una de las cuales requiere una preparación y una educación especial, y especialmente adecuada. Y aparte de esto, existe algo más, que él llama, entre comillas y con mayúscula, yo real. El hombre que llega a su edad adulta sin su yo real puede ser comparado a un carruaje con caballo y chofer, pero sin amo, y por lo tanto sin el que determina dónde debe ir el carruaje o para qué va a servir. Un carruaje tal solo puede ser, como expresa Gurdjieff, un coche de alquiler o un taxi que puede ser contratado por cualquiera que pasa. Pone por lo tanto el acento en que la verdadera tarea de aquellos que preparan niños para la vida adulta es la de hacer posible que lleguen a tener su propio, entre comillas, yo con mayúscula. Es decir, que puedan ser ellos mismos frente a las situaciones exteriores e interiores que la vida les presente. Las partes del hombre que requieren ser educadas y desarrolladas, y que Gurdjieff dice que de ningún modo se desarrollan normalmente con nuestros actuales procedimientos educativos, no son tan fáciles de describir. No voy a entrar en detalles sobre esta parte de la enseñanza de Gurdjieff, su enseñanza acerca de la psicología, porque eso sería imposible en una sola charla.
Voy a hablar más bien acerca de sus propios procedimientos, dividiendo las necesidades del hombre en tres partes: las necesidades corporales, las necesidades psíquicas y las necesidades espirituales, tal como lo hice en la primera conferencia. La totalidad de los métodos de Gurdjieff cae bajo estas tres categorías, y en cierto sentido las tres partes del hombre que deben desarrollarse corresponden a estos tres aspectos de la naturaleza humana. Comencemos por la parte corporal. En su obra, entre comillas, autobiográfica, Encuentros con hombres notables, Gurdjieff describe manifestando su aprobación los procedimientos de su propio padre y también de su primer tutor, como ejemplos de lo que él considera la crianza ideal de un niño. Relata 2 o 3 cosas acerca de los métodos de su padre en relación al cuerpo. Por ejemplo, uno debe conocer su propio cuerpo y debe aprender a ser libre de los miedos corporales que luego ponen tantos límites a la propia capacidad de vivir la vida intensamente. Describe cómo su padre acostumbraba a hacerlo levantar muy temprano en la mañana y salir a lavarse en la fuente con agua fría, incluso en invierno, cuando aún él era un niño. Yo he estado en el Cáucaso con temperaturas de 5 grados bajo cero y es difícil creer que alguien pueda hacerle eso a un niño. Yo dudo que él esperara tanto de un niño. Tampoco creo que Gurdjieff tuviera la intención de que nosotros creyéramos, a partir de lo que él dice, que recomienda una disciplina corporal muy severa para los niños, sino más bien que los padres no deberían buscar proteger a sus hijos de las durezas de la vida. Otra ilustración que da es que su padre acostumbraba a prestar atención para que su hijo no se tornara delicado en lo que respecta al cuerpo, para lo cual le ponía sapos y ratones en la cama. Y también no debía ser remilgado respecto a la comida. Gurdjieff dice que considera que gran parte de la fortaleza que él tuvo posteriormente en su vida para sobreponerse a serias dificultades en su búsqueda de la verdad se la debe a estos procedimientos de su padre, los cuales, desde su edad temprana, lo ayudaron a liberarse del miedo en relación a su cuerpo y a encarar a su cuerpo como un instrumento para ser usado y no como parte de su propio ser. Respecto de las necesidades psíquicas de los niños, Gurdjieff puso un énfasis especial en la correcta educación de los impulsos presentes en todo niño de aprender, fabricar y hacer cosas. Por ejemplo, él describe cómo desde edad temprana acostumbraba a aprender diferentes oficios y cómo su padre, tan pronto se daba cuenta de que había adquirido determinada habilidad, desviaba su atención de eso y lo hacía iniciar algo nuevo. Pasó, por ejemplo, de aprender carpintería a aprender a tejer en telares. La meta era dejar claro que la capacidad de aprender es algo que puede ser adquirido por entrenamiento y que esto forma parte de la preparación psíquica. No es un fin en sí mismo, no es el oficio especializado lo que se pide, sino la flexibilidad psíquica, la adaptabilidad que viene de aprender cosas que serán importantes para la vida futura. Esto satisface uno de los anhelos psíquicos esenciales del hombre y evita que este anhelo se alimente luego de estímulos inútiles. Otro aspecto de esta educación de las necesidades psíquicas de los niños está conectado con el interés
en lo que es raro y difícil de aprender. Yo lo he visto relatar a niños cosas que eran muy sorprendentes para ellos y vi cómo esto dejaba en ellos algo que era como una preparación para una aproximación futura a los problemas más profundos y espirituales de la vida. En relación a esto quisiera referirme al título que elegí para la charla de hoy: Comenzar desde lejos. Esto verdaderamente fue una de las cosas que Gurdjieff nos aconsejaba reiteradas veces. Nunca intenten enseñar a los niños directamente acerca de cuestiones espirituales elevadas y profundas, incluyendo las religiosas. De hacerlo así, solo lo tomarían como una experiencia psíquica, mental o emocional, y no penetraría en el niño verdaderamente como una comprensión más profunda. Como él decía, siempre se debe comenzar desde lejos, de tal modo que se aliente en ellos la búsqueda. Lo que hacemos con los niños debería ser una respuesta a su búsqueda antes que un intento de inducirles a enseñarles algo. Me refiero, por supuesto, en relación con realidades profundas y no a la adquisición de conocimientos prácticos terrenal. Parecería que Gurdjieff daba considerable importancia al interés en lo asombroso, en lo maravilloso. Cuentos de viajeros, historias de eventos extraños, inexplicables. Mi primera experiencia y los recuerdos de mi niñez confirman ciertamente que este tipo de estímulos sirvió de manera más real y efectiva como preparación para mi subsiguiente interés en cuestiones más profundas que los intentos de darme una enseñanza religiosa de manera formal. Resumiendo, los anhelos psíquicos del niño pueden ser satisfechos a través del desarrollo activo de sus potencialidades latentes y a través de su propia sensibilidad natural hacia las maravillas de la creación. Esto es alimento para la psique e incluye todo lo que se requiere para la preparación de los niños a fin de que vivan vidas intensas y útiles en esta tierra. Todo lo que está más allá de esto es innecesario y solo debilita la psique y perturba su normal equilibrio. Creo que todo esto se conecta con lo que Gurdjieff decía: comenzar desde lejos. El tercer aspecto, la aproximación directa a lo espiritual, solo puede ser comprendido si se recuerda lo que dije al comienzo acerca de la convicción de Gurdjieff de que nuestro problema no se limita a un desarrollo natural, sino que se trata de corregir algo que no está bien en la situación del hombre. Por ejemplo, a menudo hablaba de lo que denominaba, entre comillas, la ilusión de la voluntad, refiriéndose a que el hombre supone que sus deseos e impulsos proceden de su propio yo con mayúscula, de su propia voluntad, mientras que en realidad solo son reacciones al medio. De un hombre que tiene reacciones fuertes, se dice que tiene, entre comillas, una fuerte voluntad. De un hombre que tiene reacciones variadas y vacilantes, se dice que es un hombre de voluntad débil, entre comillas. En ambos casos, la voluntad, entre comillas, no es otra cosa que reacciones, las cuales, en tanto son justamente reacciones, no provienen de su propio yo con mayúscula. Entonces la pregunta es: ¿cómo aproximarse a esto de manera de que el yo con mayúscula latente en el niño pueda surgir y entrar en su conciencia y ocupar su justo lugar como rector de su vida? Un aspecto de esto está conectado
con la decisión y la responsabilidad. Esto se relaciona con nuestros sistemas educativos. Hablando en general, creo que podemos decir que existen actualmente dos actitudes básicas respecto de la educación. En la primera, el maestro acepta verdaderamente la responsabilidad y los resultados que se obtienen depende de las respuestas de los niños a la responsabilidad que el maestro asume. Lo que se espera del niño es conformidad y obediencia, disposición para aprender y para imitar si fuera necesario. La segunda actitud, contrariamente, enfatiza la importancia de desarrollar el poder de decisión y la libertad del niño y deja un amplio marco de elección del modo de trabajo y también de si trabajar o no. Creo que es ampliamente aceptado que ambos métodos de educación pueden producir resultados desastrosos, bien opuestos a lo que se espera obtener. Esto puede comprenderse a partir de algo que observé muy particularmente con Gurdjieff. Verdaderamente él daba gran importancia al poder de la propia decisión del niño, pero por otra parte, muy rara vez confrontaba a los niños con esta situación y jamás como un procedimiento común. Decía que si un niño se encuentra constantemente exigido a tomar decisiones por sí mismos, antes de haber alcanzado la edad de las decisiones, lo que él denominaba, entre comillas, la edad responsable, esto solo produciría un estado de nerviosismo e incluso la imposibilidad de desarrollar su propio yo con mayúscula. Por lo tanto, solo a intervalos relativamente largos y de una forma tal que no se iban a olvidar, ponía a los niños frente a la necesidad de tomar una decisión y los observaba. Luego les mostraba la importancia de haber decidido de una forma en vez de la otra. Y habiendo hecho esto, dejaba el tema y ya no los molestaba exigiéndole constantemente que decidieran asuntos para los que todavía no estaban preparados. De modo que parece que la actitud de Gurdjieff hacia estos métodos educativos partía de considerar que todo extremo está condenado a dar resultados equivocados y que, en general, es mejor seguir el procedimiento normal de educación, en el cual la responsabilidad está fundamentalmente asumida por los padres y maestros, sin olvidar que esto por sí mismo no desarrollará el verdadero yo con mayúscula del niño. A esto solo se llega permitiendo que la capacidad de tomar decisiones se desarrolle espontáneamente. Gurdjieff ponía particular acento en no tratar de llegar a ello a través de aproximaciones sentimentales o emocionales de ningún tipo. Voy a relatarles dos episodios que ilustran el concepto. Uno sucedió durante el último cumpleaños de Gurdjieff anterior a su muerte, en 1949. Él estaba en Nueva York. Su cumpleaños era el 13 de enero. Al menos eso se nos había comunicado. Y se celebraba una fiesta infantil en el Hotel Wellington de Nueva York, en una suite que tenía un cuarto muy amplio. Los hijos de sus discípulos llegaban de diferentes partes de América, y creo que había unos 30 o 40 niños entre 4 y 15, 16 años, no recuerdo exactamente. Esa mañana, Gurdjieff envió a alguien al banco a retirar una gran cantidad de monedas. Luego, puso una enorme bandeja en el suelo y dijo a los niños: pueden elegir lo que deseen. Pueden tomar 4 monedas de $1 o un billete de $5.
Los niños se detuvieron frente a la bandeja y se veía que realmente tenían que tomar una decisión. Las monedas eran bellas, pero los billetes daban la posibilidad de comprar un poco más. Algunos eligieron monedas, otros billetes, y algunos no pudieron decidirse. Después de esta pequeña escena en que puso a los niños en situación de tener que elegir, habló una de las mujeres presentes. Debo decir que Gurdjieff tenía la costumbre de poner curiosos apodos a sus discípulos más conocidos y cercanos, y esta mujer era llamada, entre comillas, Cocodrilo. Había trabajado con niños huérfanos de la posguerra en Europa y había encontrado hogares para varios en América. Acababa de llegar esa mañana desde Holanda para la fiesta de cumpleaños del señor Gurdjieff. Dirigiéndose a él, le dijo: ¿Puedo contarles una historia a los niños, señor Gurdjieff? Él asintió y ella comenzó, con voz muy emocionada, a relatar la historia de dos niños que habían tomado el avión con ella en Ámsterdam la noche anterior, ambos solitos para venir a América a reunirse con su nueva familia. Y al hablar insistía y repetía que estos niños viajaron, entre comillas, solitos. Y los niños la escuchaban. Cuando ella terminó, el señor Gurdjieff hizo este simple comentario: en todos los idiomas hay una expresión que todos conocemos: lágrimas de cocodrilo, entre comillas. Esto ilustra lo que quiero decir acerca de que hay una manera de demostrar sin palabras, confrontando a los niños con una situación determinada, y de otra manera que trata de, entre comillas, transmitirles algo a los niños. Y esto Gurdjieff lo rechazaba por completo, porque decía: si hacen esto con los niños, si tratan de, entre comillas, transmitirles algo, solo contribuyen a aumentar la gran debilidad del hombre, es decir, su sugestionabilidad y su dependencia. Simplemente es necesario ponerlos en situaciones de las cuales puedan aprender. Los que asistieron a la conferencia de María Montessori recordarán lo que contó acerca del poder natural que existe en los niños para trabajar y realizar esfuerzos y mantener atención, y que fácilmente se reemplaza esto por un automatismo al tratar de enseñarles demasiado en vez de permitir que sus propios poderes se desarrollen en medio de situaciones determinadas. Por otra parte, él también enfatizaba la enorme necesidad de crear situaciones para los niños de manera correcta, de acuerdo con sus necesidades y con su nivel de desarrollo. Todo lo que habló en su conferencia está tan de acuerdo con lo que enseñaba Gurdjieff que lo considero como parte de lo que estoy ahora tratando de comunicar. Y quiero agregar aquí, entre paréntesis, que la doctora María Montessori tenía una elevada opinión del señor Gurdjieff, y que en 1949 yo fui invitado por ella a hablar acerca de esto en un congreso de educación que tuvo lugar en su honor en San Remo. Les contaré el segundo episodio que ilustra la genuina capacidad de esfuerzo de los niños. Gurdjieff acostumbraba a enseñar movimientos rítmicos y danzas rituales. En realidad, él decía de sí mismo que su principal merecimiento de fama pasaba por ser, entre comillas, maestro de danzas rituales. Era un extraordinario ámbito de trabajo, y los que han practicado estos movimientos saben cuánto se obtiene de ellos. Cuando daba clases de movimientos, a veces permitía que los niños asistieran,
Por ejemplo, los que vivían en el Prieuré, en Fontainebleau, a principios de la década de los 20. En general eran los hijos de personas que hacían movimientos y podían, si querían, imitarlos a un costado. Al terminar las clases, muy a menudo Gurdjieff decía a los presentes: «Bueno, trabajaron muy bien. Vengan todos a cenar conmigo esta noche». Y esta invitación, por supuesto, era considerada un gran privilegio. Una noche estaban participando de la clase el nieto de uno de sus ayudantes y uno de sus discípulos más cercanos, y la madre del niño. Cuando Gurdjieff invitó a los presentes a cenar, el niño dijo: «Yo también puedo ir». Pero sucedió que él no había trabajado como siempre lo hacía. Es decir, no había imitado los movimientos de los adultos. De modo que el señor Gurdjieff le dijo: «No, tú no has trabajado como los otros. Si deseas venir, tienes que ganártelo. ¿Puedes mantener los brazos extendidos a los lados de esta manera durante 5 minutos?» El niño dijo: «No sé si puedo». Y Gurdjieff dijo: «Si puedes hacerlos, está bien que vengas esta noche». Y el niño, que tendría entre 8 y 9 años, sostuvo sus brazos extendidos a los lados. Ahora bien, esto es algo muy difícil de hacer para cualquiera, y particularmente para quien no está acostumbrado, y especialmente para los niños, porque todavía no está completa su formación muscular. El esfuerzo era verdaderamente fuerte para el niño, y luego de 3 o 4 minutos le corrían las lágrimas por las mejillas y preguntó: «¿Puedo bajar los brazos ya?». Su madre y su abuela exclamaron juntas: «¡No!». Y el niño se mantuvo así hasta que se cumplieron los 5 minutos. La situación tuvo un efecto extraordinario en todos los que la presenciaron. Esto sucedió hace unos 12 o 13 años, y el niño es ahora un joven dotado de notables cualidades. Y considero que en gran medida lo que el niño llegó a ser se debe a este tipo de procedimiento. Pero es necesario comprender que Gurdjieff los utilizaba en contadas oportunidades. Es necesario que enfatice este aspecto del trato que Gurdjieff daba a los niños. La mayor parte del tiempo los dejaba tranquilos, casi los ignoraba. Pero cuando intervenía, siempre era para crear una situación muy definida que jamás sería olvidada. Otro aspecto de este proceso de adquisición del propio yo con mayúscula es no cerrarse a los otros. Todos sabemos lo difícil que es ser de tal manera que los niños, incluso los propios hijos, permanezcan abiertos a los otros y nosotros a ellos, y que haya una verdadera comprensión mutua. Pero no es suficiente que los niños conozcan solo a su propia familia. Es muy necesario que conozcan mucho más, porque existen diferentes tipos de personas, y es necesario que la comprensión natural de los tipos humanos, que les es inherente, se desarrolla a través del contacto con los otros. Ya mencioné el Instituto de Gurdjieff en Fontainebleau, que él inició a fines de 1922 y sostuvo durante 7 años trabajando de diferentes formas. Yo estuve 1 o 2 veces durante cortos periodos y conocí a los niños de allí, algunos de los cuales ya había conocido también en Estambul. Luego los volví a encontrar, y cuando ya habían crecido, a algunos los veo todavía. Lo que particularmente me sorprendió acerca de esos niños es
que por más diferentes que ellos llegaran a ser en cuanto al subsiguiente desarrollo de sus vidas y en cuanto a su carácter y cualidades, todos ellos tenían una común característica inconfundible, una verdadera extraña capacidad de percepción de las personas. Cualquiera de ustedes que conozca a alguno de estos niños que fueron criados bajo aquellas condiciones estará de acuerdo conmigo acerca de esta sorprendente cualidad que es algo de lo que la mayoría de las personas carecen actualmente. No creo que sea extraño que se pueda tener el poder de comprender cómo son los otros y de saber cómo es probable que actúen. Pero este poder pocas veces tiene la oportunidad de desarrollarse. Estos niños que en aquellas condiciones participaron de los diversos procedimientos de trabajo, que a menudo parecían estar ignorados, adquirieron indudablemente esta capacidad de captación del otro. Como dije antes, esto está conectado, en mi opinión, con la posibilidad de ser uno mismo. En parte conocemos a otros en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, pero también en verdad nos conocemos a nosotros mismos por la capacidad de reconocer que las personas son diferentes y de darnos cuenta de que el comportamiento depende de algo en uno y no puede tomarse por garantizado. No pretendo decir que sé cómo se lograba esto, excepto por supuesto por el hecho de que los niños vivían en una comunidad y veían diversos tipos de personas y además veían a las personas trabajando bajo condiciones en las que quedaba claro que había una meta que apuntaba a algo más allá de los valores ordinarios de la vida de todos los días. En esas condiciones quedan expuestos muchos aspectos de las personas. Quizás podríamos hacer mucho más por nuestros hijos si estuviéramos preparados para exponernos más a ellos. Esto ya ha sido mencionado varias veces en esta serie de conferencias. Por ejemplo, la importancia de no pretender ser otro que el que soy frente a un niño. Eso, en efecto, Gurdjieff jamás lo hizo, y mientras pudo evitarlo, no permitió a nadie a su alrededor que lo hiciera. Es una gran debilidad suponer que es necesario aparentar ser algo extraordinario, o bueno, o astuto, o cualquier cosa que sea frente a nuestros hijos. Creo que cualquiera que haya ponderado acerca de la relación entre padres e hijos sabe cuánto depende la confianza de los niños en sus padres si estos han intentado o no aparentar ser diferentes a los que son en realidad. Ahora quisiera pasar a la última parte de mi exposición, y realmente la más difícil: las necesidades espirituales de los niños. Ya he mencionado el libro de Gurdjieff, Del todo y de todo, relatos de Belcebú a su nieto, que desafortunadamente es tan difícil que pocas personas se han tomado el trabajo de estudiarlo, a menos que se hayan sentido en gran necesidad de hacerlo. Este libro es desde el principio al fin un tratado de educación, porque describe los procedimientos del viejo demonio Belcebú hacia su nieto Jacín. La meta de este procedimiento se torna clara al aproximarnos al final del libro, y es la de hacer surgir en el niño, en este muchacho, que corresponde a un ser humano de 13 a 14 años, un sentido de compasión hacia el género humano y el deseo de servir a la humanidad. La evidencia final que demuestra a Belcebú de que su método ha producido el resultado que deseaba, se produce cuando ve a su nieto llorar. Al preguntarle por qué llora,
Jacin responde: es por la desafortunada situación de esos seres que viven en el planeta Tierra y las dificultades que tienen para escapar de las consecuencias del pasado. Y me prometo a mí mismo dedicar mi vida a comprender esta situación y a encontrar algún modo de poder ayudarlos. Las personas que conocieron a Gurdjieff solo superficialmente, a partir de lo que se ha dicho de él o que ha sido escrito por otros que quizás ni lo conocieron, no llegan a ver que el impulso más fuerte de su naturaleza era su sentido de la compasión por la situación de la humanidad y la urgencia que tenía por hacer algo, lo que estuviera a su alcance, para ayudar a los hombres a liberarse de la ilusión que los mantiene en esa desafortunada situación de vivir sus vidas de acuerdo a los valores falsos, o viendo, como lo dice claramente, viendo la realidad al revés. Creo que junto con lo que he dicho antes acerca de la decisión y el sentido de la responsabilidad por uno mismo, el ser real del hombre adquiere su verdadera cualidad a través de la compasión. Es así como yo interpreto tanto la manera en que Gurdjieff vivió su propia vida como lo que enseñó en sus propios libros y sus métodos. Por supuesto, es necesario hacer una distinción entre compasión y sentimiento. El sentimiento, en el sentido de sentimentalidad, es una de las maneras de amparar la ilusión. Las personas evitan ver la verdad acerca de sí mismas o acerca de lo que las rodea, tomando lo que ven de manera superficial, emocional. Por lo tanto, así como era de insistente acerca de una verdadera compasión, Gurdjieff era igualmente insistente acerca de lo desastroso de cualquier tipo de sentimentalismo o de falsos sentimientos acerca del ser humano y su situación, o acerca de otras personas. En realidad, él se ocupó siempre de desenmascarar los falsos sentimientos, la falsa buena voluntad, la falsa esperanza y las falsas expectativas que hacen que el hombre no pueda entrar en contacto con lo que él llamaba conciencia, que es la calidad del ser, o el yo con mayúscula del hombre, por el cual se da cuenta de las realidades espirituales. La conciencia era para Gurdjieff la gloria suprema del hombre, la chispa divina. El, entre comillas, representante del Creador, y su presencia en un hombre lo capacita para ser llamado y para ser hijo de Dios. Y él aseguraba que el hombre puede elegir entre vivir por su conciencia o vivir por las influencias que actúan sobre él desde afuera, siendo un esclavo de sus propios apetitos físicos, psíquicos y demás. El único camino por el cual el hombre puede liberarse es encontrar y aprender a vivir por su propia conciencia. Por supuesto, la cuestión que tenemos que tratar de responder ahora es: ¿podemos nosotros, como padres y maestros, hacer algo en esta situación? Aquí Gurdjieff nos devuelve toda la responsabilidad. Lo que tenemos que hacer no es corregir las cosas para los niños. Su situación es mucho mejor que la nuestra porque ellos no tienen la doble carga que nosotros debemos soportar. Lo que podemos hacer, sin embargo, es corregirnos a nosotros mismos. Y al hacerlo, no solo cambian nuestros métodos de enseñanza para con los niños,
sino que también las consecuencias de nuestra propia naturaleza cesarán de serles transmitidas a ellos. Hay algo extraño en esto, que voy a tratar de explicar porque verdaderamente creo que es verdad. He obtenido evidencia real de ello, y si es verdad es algo muy importante. No me cabe duda de que todos nosotros transmitimos por herencia a nuestros hijos defectos de carácter de la calidad interior del ser, no solo los defectos que puedan encontrarse en el cuerpo o en la psique. En cierto sentido, toda la humanidad está en pecado. Creo que no existe duda acerca del significado real de la doctrina de la caída del hombre, ya sea que la entendamos en el sentido histórico o no. Esa es la realidad. Esto significa, como dije al comienzo, que no nos encontramos en el verdadero punto de partida. Arrastramos con nosotros una mancha, una carga hereditaria, y se la transmitimos a nuestros hijos porque aceptamos ser como somos y por esto, al cambiar nosotros, también cambiamos a nuestros hijos. Yo mismo he visto cómo cierto tipo de defectos de carácter que podrían rastrearse hasta en 2 o 3 generaciones anteriores ha dejado de ser transmitidos en cierto momento cuando una persona en esa cadena de transmisión se libera realmente de ese defecto en particular. Y esto es tan sorprendente que cuando uno lo ve, se da cuenta de que la responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos recae mucho más en lo que somos que en lo que hacemos. Nuestra meta debería ser que los niños del futuro pudieran arrastrar una carga menor y que el mundo pudiera ser diferente de lo que es hoy. Yo creo que en la enseñanza de Gurdjieff no hay nada más fundamental que esto, que podemos cambiar el futuro de la humanidad si cambiamos nosotros mismos. No se puede hacer mucho, quizás nada en absoluto, para cambiar el presente. Se puede hacer verdaderamente poca cosa para cambiar el futuro inmediato. Podemos cambiar lo que vendrá en futuras generaciones si comenzamos por liberarnos nosotros mismos de estas ilusiones, de estos defectos arraigados de egoísmo y falsa valoración que infectan toda la vida humana. Entonces, cuando tratamos con niños, ya sea como padres o como maestros, nuestra tarea comienza con nosotros mismos y los niños recibirán un beneficio mucho mayor de lo que hagan las personas cercanas para poner su propia casa en orden que lo que reciben de lo que intentan hacer para poner la casa de los niños en orden. Como he dicho, la casa del niño todavía está en mejores condiciones que la nuestra. Por supuesto que esto no significa que no haya diferencia entre un tipo de procedimiento y otro. Y ya he sugerido en esta rápida exposición algunos de los modos en que vi actuar a Gurdjieff, acerca de los cuales también he oído y leído. En general, consiste en lo siguiente. Es importante que un niño conozca y respete su cuerpo. Es importante que sepa valorar el trabajo por el trabajo mismo y que pueda gozar aprendiendo por amor al conocimiento mismo, porque estas capacidades quedarán en él para toda su vida, solo si las valora suficientemente. Es importante que cuando se vea confrontado con situaciones, esté preparado para tomar decisiones por sí mismo. Pero queda como responsabilidad nuestra protegerlo de una exposición indebida a este tipo de presión que, cuando es exagerada, solo tenderá a producir en el niño condiciones psicóticas. Por lo tanto,
Este tipo de métodos, en el cual los niños son confrontados con momentos de decisión, deben ser empleados muy cautelosamente y no con frecuencia. Además, no deberíamos tratar de imponer a los niños de manera directa verdades religiosas o espirituales, sino que más bien deberíamos permitir que ellos se acerquen a las mismas. Esto se puede hacer si se mantiene vivo en los niños el sentido del asombro y la noción de cuánto es lo que no puede ser comprendido ni conocido, en vez de tratar de imponerles el bagaje de nuestro propio conocimiento o del conocimiento humano actual. Es necesario hacerles comprender que lo que nosotros sabemos es muy poco comparado con el inmenso prodigio del mundo en que vivimos, y que gran parte de esto no puede ser explicado por medios científicos. En cuanto a lo que se refiere a la verdadera naturaleza espiritual del niño, se debe aprovechar toda oportunidad para ayudarlo a desarrollar una verdadera compasión, es decir, un sentimiento del estado de necesidad de la humanidad y el deseo de ser capaz de hacer algo al respecto. Finalmente, el tema particular de Gurdjieff, que se refiere a romper la línea de transmisión de las manchas hereditarias, el rompimiento de la transmisión de la carga del pasado de la humanidad, es algo muy importante. Si esto pudiera ser verdaderamente comprendido, todos, como padres y maestros, sentiríamos nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos de una manera diferente. A pesar de nuestro egoísmo, luchar para liberarnos de nuestros propios defectos y hasta disponernos a hacer sacrificios si fuera necesario, nos es verdaderamente más fácil si lo hacemos por otros que por nosotros mismos. Esto es algo bien extraño, pero en mi experiencia es cierto, especialmente cuando lo hacemos por nuestros hijos. Puede suceder que estemos demasiado atrapados en nuestro mundo de hábitos como para ser capaces de persistir en el perfeccionamiento de nosotros mismos por el perfeccionamiento en sí. Indudablemente existe en el hombre muy estrechamente conectado con la conciencia el amor a los niños como algo casi universal. Quizás este pueda ser el factor más importante para cambiar al hombre, al menos si podemos comprender cómo trasladar ese amor a los niños a un verdadero sentido de responsabilidad para con nosotros mismos. Preguntas. Pregunta. Me encuentro en una situación en la que puedo observar el efecto de la enseñanza sobre los niños, pero no sé qué mirar. ¿Podría decirme algo específico al respecto? Señor Bennett, usted está en una situación en la que puede observar el efecto de la enseñanza sobre sus niños, pero no sabe qué mirar para ver si el procedimiento está o no de acuerdo con lo que he estado diciendo. Me gustaría decir algo acerca de la diferencia entre el método educativo en el que el niño es casi totalmente pasivo y el método en el que se produce una respuesta genuina de la psique del niño. Esto corresponde a las dos primeras partes de las que habló Gurdjieff. Puede haber métodos educativos que realmente no tocan para nada la naturaleza interior del niño. Por ejemplo, él puede aprender a leer y escribir, puede aprender matemática, avanzar en los estudios y dar bien los exámenes, casi exclusivamente por el procedimiento de condicionar sus reflejos.
Esto significa que en realidad el método está funcionando sobre el organismo físico y el sistema nervioso, y que la psique del niño permanece sin ser tocada. En efecto, no ha comprendido nada de lo que ha aprendido de esta manera, y todo lo que queda cuando esta educación ha concluido son simples técnicas y nada más. Estas técnicas han sido adquiridas gracias al condicionamiento del sistema nervioso. Para tener el segundo tipo de enseñanza, en el cual hay una respuesta auténtica de la psique, es necesario que se produzca una acción desde la propia psique del niño. En algunos casos, este proceso de condicionamiento es más rápido que en otros. Por lo tanto, para que funcione requiere una organización diferente de la práctica educativa, que consiste en utilizar algunos test psicológicos para asegurarse de que el niño ha reconocido la dificultad que tiene que superar. El niño debe darse cuenta cuando no comprende, y el maestro debe hacer que el momento de ese, entre comillas, darse cuenta, sea la clave de su respuesta. A veces es necesario tener mucha paciencia para esperar el momento en que el niño verá por un instante que tiene que comprender. Digamos, por ejemplo, el significado de una operación aritmética o la sintaxis de un idioma extranjero. Si no se ha comprendido eso, no habrá comprensión de la matemática, ni ninguna posibilidad real de entrar en el espíritu de la literatura de la nación que habla esa lengua. Puede decirse de manera general que en todo ser humano existe la capacidad o el poder de reaccionar pasiva y mecánicamente, que no difiere del poder que tienen los animales. Existe también el poder de actuar positivamente, de enfrentar el medio y entonces, entre comillas, ser uno mismo. Es el poder que dice, no comprendo, o ahora comprendo. Y es el desarrollo de este poder el que es esencial en cualquier verdadero sistema educativo. Es posible determinar si existe o no en los procedimientos educativos un surgimiento de este segundo poder que Gurdjieff considera de verdadera importancia para el desarrollo del niño. Este poder hace que el niño pueda decir no a lo que le es ofrecido, de modo que se produce un choque entre sí y no. Si el niño está capacitado para decir no comprendo, y si el maestro puede escuchar y darse cuenta de que el niño ha expresado esto, sea en palabras o en actos, entonces ese, entre comillas, no comprendo, es el despertar de la psique del niño. Y a partir de esto existirá la posibilidad de que haya una acción entre las partes pasiva y activa. Con esta acción el niño habrá adquirido algo que le es propio: comprensión. Creo que es posible observar en los procedimientos educativos si se produce o no este tipo de contacto. Como he dicho, por mi propia experiencia siento que esto no se da fácilmente en un currículum fijo, porque a veces lleva tiempo llegar a este punto del no, que llevará luego a una comprensión genuina. En estas ocasiones este no se produce extremadamente rápido. Entonces el proceso educativo se comprende y la técnica se adquiere mucho más rápidamente y se ahorra mucho tiempo. El aprendizaje avanza más por saltos de este modo que en el procedimiento, que es un simple condicionamiento, que en definitiva consiste en la repetición del estímulo con el fin de producir el mismo tipo de acción, como Pavlov
hizo con sus perros. Tenemos que reconocer que los métodos educativos muy a menudo se parecen al condicionamiento pavloviano de reflejos. Algunos de los considerados efectivos métodos educativos modernos están en realidad basados sobre el proceso de condicionamiento, adaptándolo para hacer mejor el uso del actual conocimiento del sistema nervioso. Pero si deseamos algo diferente, tenemos que ir a lo que Gurdjieff llamó, entre comillas, la lucha entre el sí y no, sin la cual no puede producirse el surgimiento de la comprensión. Pero ahora nos ocupa el tema más profundo de las necesidades espirituales del niño. Creo que Gurdjieff al respecto apuntaba a que, en primer lugar, esta capacidad de comprensión tiene que ser desarrollada en el niño en los primeros años, durante lo que él llamó, entre comillas, la edad preparatoria. Si se desarrolla esta capacidad, entonces luego habrá algo con que responder a las realidades espirituales más profundas. Por lo tanto, no debemos intentar ocuparnos de hacer algo en este campo, excepto quizás en la dirección de la que hablé antes, respecto de la compasión. Lo que estoy tratando de decir es que si usted está simplemente observando los procedimientos educativos, debe investigar este asunto en particular, tema que está descrito en el libro de Gurdjieff, Del todo y de todo, relatos de Belcebú a su nieto, en el capítulo 46 llamado Forma y Secuencia. Pregunta. Soy maestro. Algunas de las cosas que escuché esta noche me han llenado de furia y de horror. Estoy profundamente horrorizado de oír que Gurdjieff enseñó que la masturbación es mala, cuando todos los médicos y psicólogos dicen que es la culpa por este tipo de cosas la que origina los complejos. Y respecto al niño que tuvo que sostener sus brazos extendidos durante 5 minutos, ¿por qué no tenerle compasión cuando después de 3 minutos comenzó a quejarse? Señor Bennett, no estoy diciendo que bañarse con agua fría es una práctica recomendable, pero hay algo en esto que creo digno de ser atendido. Se trata de la tendencia al temor, a no saber que nuestro cuerpo tiene mucha más resistencia y tolerancia que la que deseamos admitir. En realidad, la experiencia de personas en condiciones extremas, incluyendo a los niños, muestra que el cuerpo humano tiene una flexibilidad enorme y un poder de tolerancia tal que indica que hay en ello un propósito. Si solo vivimos con una pequeña parte de este poder, no habremos usado nuestra vida en profundidad. Si los niños se habitúan a pensar que un esfuerzo es demasiado para ellos o que es peligroso que hagan esto o aquello, quedan sujetos a vivir su vida a medias. Creo que hay algo de verdad en esto. Pregunta. ¿Pero por qué torturar de ese modo al niño haciéndolo sostener sus brazos extendidos a los lados durante 5 minutos? Señor Bennett, piense en la satisfacción de ese niño cuando ha cumplido los 5 minutos. Yo lo vi con mis propios ojos. Le dio una cierta confianza que ha perdurado. Este es el camino hacia una real confianza en uno mismo, porque no está mezclado con orgullo o egoísmo. El niño sabía que cualquiera de los que estaban allí podría haberlo hecho también. La otra cuestión que fue objetada es la referencia de Gurdjieff a la importancia de la pureza sexual, y particularmente lo que decía acerca de los peligros de la masturbación. Él dijo, y yo lo dije también en mi charla, que de ningún modo es este el punto de vista de la medicina o de los psicólogos.
y que la enseñanza actual acerca de la cuestión es que si uno asusta a un niño respecto de la masturbación, solo logrará que tema o genere complejos, lo que tendrá como consecuencia que su situación empeore. Y creo que usted confunde el complejo de culpa, entre comillas, que en efecto es aconsejable evitar, y el mismo Gurdjieff ponía acento en ello, como indicar al niño que existen causa y efecto. El niño no desarrolla un complejo de culpa por aprender que el fuego quema, ni tampoco lo hará por aprender que la masturbación debilita y puede hasta causar mucho daño al poder de su comprensión. Si el niño no puede decir no a los impulsos de su propio cuerpo, no será capaz de decir no comprendo, entre comillas. No sabe cuánto le agradezco yo a mi padre que durante la edad de mi pubertad se las ingenió para transmitirme que esto era algo innecesario, que podía dañar seriamente mi proyecto de lograr un desarrollo completo de mí mismo. Y estoy seguro de que esto no produjo en mí ningún tipo de complejo, ni nada por el estilo, y siempre le estuve agradecido por esto. Por lo tanto, puedo hablar de mi experiencia. Creo que los complejos y todo lo demás surgen de lo que el señor Williams expresó en su charla cuando se refería al temor que nos produce hablar con los niños de cuestiones sexuales. Ciertamente, los niños deberían conocer todo lo que es necesario conocer acerca de las cuestiones del sexo, incluyendo el uso errado de la capacidad sexual en sus primeros años. No veo la razón de temer que surjan problemas por explicarle a un niño que la masturbación es algo que daña el posterior desarrollo de sus potencialidades. Es una simple cuestión de causa y efecto. No hace daño, siempre y cuando, como he dicho, no esté acompañado de un halo de misterio o vergüenza en relación a los poderes sexuales del hombre, o de la incapacidad de hablar con libertad con los padres, o cualquiera que fuera el que le toque tratar estas cuestiones. La ocultación, rodear al sexo de un halo de misterio, es ciertamente algo muy pernicioso, y le aseguro que no era este uno de los defectos de Gurdjieff. Yo he aconsejado a muchos jóvenes que se me acercaron en busca de ayuda con estas cuestiones. A algunos les he dicho cosas en franca oposición a lo que les habían dicho los médicos. Años después vinieron a decirme: fue maravilloso para mí porque me di cuenta de que su consejo era correcto y lo seguí, y no produjo ninguna de las reacciones que me habían dicho que eran de temer. Por mi parte, creo que actualmente existe mucha confusión al respecto. Me alegro de que se haya suscitado el tema porque no me hubiera gustado que se interpretara que lo que expresé que Gurdjieff decía y hacía al respecto es una posición aceptada. Y debo agregar algo, por eso mismo es mucho más lamentable. Pregunta. Gurdjieff enfatiza la importancia de la pureza sexual hasta los 20 años, pero justamente son esos los años en que físicamente las fuerzas sexuales son más fuertes, de modo que la energía más potente no tendría salida. Señor Bennett, Gurdjieff no dijo hasta los 20 años, dijo hasta la edad responsable, entre comillas, que puede ser a los 18 años. Pregunta, pero aún así es muy duro. Señor Bennett, debo decir que en cuanto a lo que se refiere a los métodos de Gurdjieff, me parece que tienen coherencia. Por ejemplo, él nos decía que niños y niñas desde la infancia, durante la pubertad y en adelante deben acostumbrar sus cuerpos a condiciones duras. Hasta cierto punto encontramos esto en Inglaterra en el deporte y ha sido verdaderamente una gran ayuda para muchos.
He estado en países donde no existe el deporte organizado, pero donde los niños realmente trabajan. Por ejemplo, estoy pensando en lo que vi en algunos países del cercano Oriente, donde para mi satisfacción, impurezas sexuales tales como la masturbación no representan un problema como en los países occidentales. Quizás esto está en parte conectado con nuestra situación de sobrealimentación. No sé. En verdad, en esos países los jóvenes trabajan muy duro. Desde la temprana niñez toman parte en la vida familiar. Los niños se ocupan de cuidar animales grandes y sus cuerpos se desarrollan mucho. Cuando alcanzan la pubertad ya están realizando trabajos físicos duros. Me gustaría mencionar aquí que, por ejemplo, el sudor está conectado con la totalidad de nuestro equilibrio fisiológico. El hombre, en su carácter animal, está preparado para sudar porque tiene glándulas sudoríparas, y si no lo hace, se producen ciertas fallas en su metabolismo. Las personas que viven en condiciones como las que he descrito tienen sus glándulas sudoríparas en condiciones muy saludables, la piel en estado de sana actividad. Como resultado de esto, las cosas que usted describe no son difíciles de tolerar. Usted puede replicar: bueno, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Vivimos en condiciones muy artificiales. Muy pocas personas sudan hoy, y si lo hacen quizás sea solo una vez por semana cuando juegan a algún deporte o algo por el estilo. Pero usted debe recordar que el hombre tiene un mecanismo fisiológico de una construcción maravillosa y delicada, y si una parte de este mecanismo no funciona normalmente, entonces otras partes quedarán afectadas por ello. Es por esto que dije que estos métodos de Gurdjieff, que produjeron tanto horror, pueden también tener cierta importancia en el equilibrio fisiológico total del crecimiento del niño, especialmente durante la pubertad. Si no estamos preparados para hacer algo con el fin de mantener la actividad de las glándulas sudoríparas, de la piel y de todo lo demás, y a través de una utilización completa del sistema, entonces el problema obviamente se agrava. Pregunta: he sido maestra durante muchos años y directora de escuela durante todavía más tiempo. Y abandoné mi trabajo como directora porque no me era permitido hacer lo que yo consideraba correcto para los niños. Actualmente soy terapeuta y es mi esperanza corregir lo que la educación ha arruinado en niños y adultos. Yo no creo que usted haya aproximado hoy al punto que pueda servir de ayuda. El niño nace con un poder innato para hacer lo correcto durante su vida si se le permite hacerlo. Ahora bien, desde el mismo momento del nacimiento no se le permite hacerlo. Nace en un hospital, no le está permitido ejercitar su propio ritmo, es alimentado cuando las enfermeras piensan que es necesario hacerlo, no se permite que su madre lo amamante. Se lo contraría en cada momento de su vida, casi hasta el momento de su propia muerte. Yo no había visto a los niños con mis propios ojos hasta hace 10 años. Durante todo mi periodo de estudio vi a los niños a través de los ojos de mis maestros, de mis colegas, de otros adultos. Solo cuando fui a una escuela para niños pequeños, repentinamente vi a un niño y me di cuenta de que asesinamos a los niños con nuestros sistemas educativos. Siempre me he preguntado por qué la maravillosa espontaneidad del niño iba siendo aplastada y anulada hasta llegar a su adolescencia. Es una cosa preparada para sentarse frente a una pantalla de televisión, a ver qué le dicen los otros. Y cuando realmente vi al niño por primera vez, supe que en él está toda la dirección que necesita desde su nacimiento, si tan solo le permitimos ser él mismo. Es decir, darle protección durante los primeros años,
La madre y el padre cuidar al niño, darle seguridad, nunca dejarlo que llore. El llanto desesperado de un niño se transformará luego en el llanto desesperado de un adulto que no sabe qué hacer. El niño necesita protección, necesita ser creativo a su propio modo, necesita gatear, explorar, jugar en la suciedad, hacer todo tipo de cosas hasta que esté preparado, alrededor de los 7 años, la primera octava, para recibir ayuda de otras personas. Entre los 7 y los 14 años debería aprender algo a través del juego. Durante los primeros años puede resolver todo problema emocional por sí mismo, sin ayuda de otros a través del juego. Quisiera presentar un ejemplo. Un niño no hizo más que romper cosas durante 2 años. Rompía cualquier cosa que llegaba a sus manos y se le permitía hacerlo. Al final de ese periodo quiso hacer unos dibujos. Dibujó bombas. Al final de este otro periodo quiso trabajar con arcilla. La estrujaba y le pregunté: ¿qué estás estrujando? Me contestó: a mi padre, ¿por qué no me deja hacer un revoltijo? Y el niño siempre había querido hacer revoltijos. Bueno, una vez que le fue permitido hacer destrozos durante 2 años, quiso comenzar a aprender. Y entonces le pregunté a la madre si el niño había estado en los bombardeos. Oh, sí, me respondió, estuvimos juntos justo en el foco directo de un bombardeo. Fue un verdadero revoltijo. El niño conocía su propia salida. La educación lo hubiera transformado en un imbécil. Podría darles montones de ejemplos. El niño puede resolver sus propios problemas si los adultos se limitan a observarlo, manteniéndose a un lado. Estoy de acuerdo con Gurdjieff acerca de que la educación aleja al hombre de su ser real. Y como educadora con muchos años de experiencia, me gustaría eliminar todas sus huellas y permitir que las personas se tornen reales. Pero supongo que usted debe saber acerca de este poder del niño y no lo ha mencionado. Me pregunto, ¿por qué no lo hizo? Señor Bennett, lo siento. Al usar la palabra conciencia me refería a este poder. Creo que cuando Gurdjieff hablaba de comenzar desde lejos, quería justamente decir que no se debe interferir. Se debería tener mucho más respeto por el niño en vez de tratar de llenarlo de cosas. Le agradezco mucho lo que trajo, porque lo que dijo expresa mucho más de lo que yo he dicho. Finaliza aquí la charla comenzando desde lejos. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta.